capítulos, tiene investigación, tiene experiencia como coordinador de estudio para protocolos de tratamientos y bueno, entre un montón de cosas que creo que si leyera todo aquí nunca terminaríamos. Y ahora sí, para no robarles más su tiempo, paso con usted, doctor Manuel. Ahora sí que el micro es todo suyo. Muchas gracias. Gracias y discúlpeme porque estaba teniendo unas dificultades técnicas, pero al parecer ya. Nada más quiero confirmar si sí se ve mi presentación, si se mueve Sí y se si sí ve, me pero no en escuchan bien. pantalla completa. Ujú. ¿En Se pantalla escucha muy bien, completa? pero no se ve en Ok, pantalla completa tu va. presentación. Déjame entonces, muevo nuevamente. Nueva función. Ahí voy, ¿eh? Ok. ¿Ahora se ve en completa o sigue en incompleta? No, Ok. no se ven completa. Ahí voy. Déjenme ver qué está pasando acá. Se ve la presentación, no sé si le quieras dar en pantalla completa a ver si ya te deja, no sé qué pasa. A ver, creo que ya, ahora sí. Ya, ahí ya se Ya, ve Ya, en ya. ¿verdad? pantalla Ok. completa. Va. Muy bien, va. Muchas gracias por la paciencia, ¿no? De repente la tecnología y yo no somos muy buenos amigos. Pero gracias por la invitación, maestro Ángel, y muchas gracias a todos, todas y todes por estar acá el día de hoy. La verdad es que eh, este tema es un tema por demás para mí apasionante por cuestiones de mi historia de vida personal, por supuesto, y por supuesto también de mi práctica profesional. Ah, eh, bueno, la semblanza ya me hicieron favor de presentarme y sí es importante para mí declarar que como conflicto de interés no estoy recibiendo como honorarios de ninguna compañía farmacéutica para esta plática. Ok, y antes de empezar a hablar propiamente de la atención clínica en personas que viven o que formamos parte de la comunidad LGBT y más, me gustaría primero hablar de cuáles son los principios rectores de la práctica clínica psiquiátrica. Dentro de los principios rectores, pues encontramos el primero, la privacidad y la confidencialidad, el respeto y la consideración, la empatía, la relación entre médico, médica o médique y consultante, y ¿Quieres siempre hablar tú con buscamos ella? que estos principios rectores generen entornos de seguridad. ¿Ok? Eh, ¿Qué panorama actual tenemos globalmente? Bueno, según la OMS en el 2022 nos dice que los trastornos ansiosos y depresivos son los más comunes en la actualidad y a nivel mundial se estima que existen 20 intentos de suicidio por cada por cada intento, ¿no? O sea, es decir, uno que se reporta y son 20 más los que existen que no se reportan a nivel global, lo cual son cifras sumamente alarmantes. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de suicidio en la comunidad, pero de antemano aquí en México vemos una pauta creciente, ¿no? De suicidios en personas que cada vez vamos reduciendo más la brecha generacional. Actualmente en México el grupo etario con más suicidios reportados consumados es de 15 a 39 años, ¿no? Y bueno, las personas que padecen esquizofrenia u otros trastornos mentales acortan pues su esperanza de vida por múltiples condiciones, no vamos a entrar mucho en ello, y la mitad de población, más de la mitad de la población global vive en países donde solo existe un psiquiatra por cada 200,000 habitantes y además la disponibilidad de medicamentos es limitada. En un estudio que se publicó por parte en México, de nuestro Instituto Nacional de Psiquiatría, se encontró que en México había alrededor de 1.8 psiquiatras por cada 200,000 habitantes, más o menos, lo cual también no nos deja como muy bien posicionados a nivel formación de recursos en salud mental. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las personas que padecen algún trastorno no recibe algún tratamiento porque existe algo que se llama brecha atencional. Es decir, desde que yo inicio con algún síntoma hasta que busco la atención en salud mental, al menos para esquizofrenia aquí en Jalisco, ese es un estudio que se llevó a cabo en el CAISAME Estancia Breve y Prolongada,
donde ellos, donde las investigadoras dijeron, bueno, vamos viendo de las personas que viven con esquizofrenia, cuánto tardan en buscar atención en salud mental, y el promedio aquí en Jalisco es de 13 años para la búsqueda de atención. Fue un estudio que se hizo en el 2003 y después se replicó en el 2016 y el resultado fue el mismo, 13 años de brecha generacional. Bueno, esto significa que tenemos que buscar que nuestros sistemas de salud mental se refuercen hacia la promoción y prevención multisectorial, independientemente de estatus económico y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que la OMS nos sugiere hacer como países en vías de desarrollo? Profundizar en el valor y compromiso, reorganizar los entornos sociales y fortalecer los servicios de atención en salud mental, no solo a nivel hospitalario o segundo y tercer nivel de atención, sino desde la prevención. Es decir, desde antes de que una persona necesite o busque atención en salud mental, hay que reforzarlo. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Aquí en México, de los resultados que nos reporta la INEGI, es que desde el 2022 hubo un aumento del 25% de la demanda de atención de salud mental por año. Esto también se ha visto en aumento. Y los principales diagnósticos que se dieron y una de las explicaciones que se brindaron fue los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que eso coincide con la estadística global, exceptuando que aquí en México los trastornos depresivos aumentaron por mucho en su espectro suicida, ¿no? El espectro suicida siempre me gusta que lo veamos como, el fenómeno suicida, siempre me gusta que lo veamos como un espectro, ¿no? Un espectro que inicia con ideas de muerte, ideas pasivas, ideas activas, gesto, intento de baja y alta letalidad y el suicidio consumado. En cualquiera de estos fases que yo encuentre que una persona consultante viene a atención, es mi obligación detectar si está en alguna de estas fases y, por supuesto, tratar dependiendo de cuál sea como el padecimiento que esté presentando, ¿ok? Siempre, bueno, en cuanto a estadísticas, siempre me gusta presentar como todo esto que en el 2022, que es la última estadística disponible, 2022, y bueno, ya ven que el INEGI va presentando los resultados del año previo en el año siguiente, ¿no? Entonces, en el 2022 se reportó el del 2023 que hubo un total de 8,239 suicidios, ¿no? Siempre, o desafortunadamente, algo que hemos visto aquí en México es que la gráfica va en aumento, ¿no? Claro que hubo menos suicidios que comparados con el 2021, pero aún así, 8,239 por entidad federativa. El índice de mayores suicidios ocurrió en Yucatán el año pasado y seguido por Chihuahua. Jalisco estaba en el lugar 10 de suicidios consumados en este informe del INEGI. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos todo este panorama de salud mental global, nacional y por supuesto estatal, me gustaría que habláramos de cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que buscar específicamente en personas que, o sea, como en resumen, buscan atención en salud mental, psicológica o psiquiátrica. Entonces, esto es como para todas las personas que buscan, no solamente para población LGBT y más. Necesito indagar si existe algún padecimiento de salud mental en la familia de cualquier grado, tíos, primos, abuelos, abuelas, papás, mamás, etcétera. Si existen estresores vitales, aquí es donde entramos un poco en cuanto a la comunidad LGBTI más, el estrés minoritario, los problemas financieros, divorcio, muerte, mudanza, entre otros cambios vitales, el diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas y las experiencias adversas de la infancia, experiencias traumáticas que ya antes escucharon al maestro Antonio, a mi esposo, el maestro Antonio, y el consumo de sustancias, aislamiento social, antecedente personal de enfermedad mental. Es decir, si yo viví con un episodio depresivo cuando tenía 20 años, soy más propenso, propensa o propense a tener un episodio depresivo a lo largo de la vida, más propenso que la población general. ¿Ok? Siempre en mis presentaciones, ¿no? Y es algo que no me dejará mentir el maestro Antonio ni el maestro Ángel, siempre me gusta colocar aquí referencias cinematográficas. Me gusta esta película, ¿no? Que se llama La Ley del Deseo. Es de Pedro Almodóvar, del 87, y tal cual nos habla de varias situaciones que le acontecen a una persona que vive abiertamente en la comunidad LGBTI más y de una persona que vive pues lo que ahora conocemos como en el closet, ¿no?
Me gustaría hablar un poco del estrés de minorías y por qué esto es un factor de riesgo para la salud mental, dado que tenemos que explicar la correlación que existe entre salud mental y estrés minoritario o consideraciones especiales en personas que vivimos en la comunidad. Entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés, como lo define Meyer, es cualquier condición que tenga el potencial de activar la maquinaria adaptativa de la persona, ¿ok? Entonces, eso referido al estrés social va a extender la teoría del estrés, sugiriendo que existen condiciones sociales y no solo sucesos personales que son fuentes de estrés, que pueden generar impacto físico y mental. Es decir, lo que conocemos como el estrés, sabemos que existe estrés físico, que es lo que se manifiesta a nivel somático, y el estrés mental, que es lo que se manifiesta en la cognición, ¿ok? Entonces, como esta gráfica me parece que explica, y bueno, es de Meyer, explica qué es el estrés minoritario y cómo el estrés minoritario no solamente se toma para la comunidad LGBTI+, sino que se extiende hacia cuestiones de orientación de género, orientación sexual, perdón, género, etnia y cualquier grupo minoritario. Entonces vamos a tener las circunstancias A, B y C, que es entorno, minorías y entorno, estatus minoritario e identidades, ¿no? Eso lo vamos a traspolar o se va a generar en nuestra vida estresores globales generales, el proceso distal, es decir, la segregación que existe por el estatus minoritario y el proceso proximal a la hora que estas personas buscan acercamiento hacia comunidades, etcétera, que existe, pues bueno, rechazo, homofobia, encubrimiento, entre otros, ¿ok? Entonces, esto nos va a dar mecanismos de afrontamiento y soporte social, pero va a tener dos vías, ya sea que exista un resultado positivo para la salud mental si es que vivimos en entornos resilientes o un resultado negativo si es que no vivimos en entornos resilientes, ¿ok? Y esto, pues bueno, al final va a generar o puede generar o lo que busca generar es que exista una integración de las personas que viven en un estatus de minoría a una sociedad general, ¿ok? Siempre, pues bueno, ¿no? Hablando un poquito de Crenshaw y de la visión intersectorial o interseccional, pues sabemos que existe, vamos a tener dos vertientes, ¿no? La esfera o el privilegio que está en lo superior y la opresión y la resistencia, ¿no? Cada privilegio va a tener una contraparte de opresión-resistencia. Entonces, si observan aquí, pues vamos a encontrar el privilegio de la heterosexualidad, el heterosexismo, y su contraparte va a ser las minorías sexuales, pero no solo esto, sino que también tenemos pues el racismo por ser blancos, blancas, el privilegio como de tener una identidad cisgénero, entre otros, y cada uno va a tener su contraparte, ¿no? Entonces, esto nos va a explicar también por qué las personas de repente cuando pertenecen a una esfera más se pertenezca a una esfera oprimida, más podemos generar un estatus de minoría, ¿no? Entonces, esto me gusta siempre explicarlo porque van a existir factores que van a estar relacionados con el estigma, ¿no? Va a haber estresores distales que nos van a dar estrategias de afrontamiento y regulación personales, factores sociales e interpersonales y procesos cognitivos. Esto va a tener una interacción bilateral, es decir, no solamente me puede desencadenar en psicopatología, sino que la psicopatología también me puede dar un factor de estrés distal, ¿no? Entonces, más que ver esto como una gráfica secuenciada, es un espectro que se interrelaciona, ¿ok? A lo largo de la vida, el pertenecer a cierta posición social intersectorial nos va a dar ciertos parámetros, por así decirlo, de promoción, nos va a dar privilegios para vivir, desarrollarnos en ciertos contextos, en toda la sociedad, y esto pues a lo largo de la vida, por supuesto que nos puede traer consecuencias en la salud física, mental, procesos psicológicos y biológicos distintos por pertenecer a la esfera de la opresión, ¿ok? Varios autores definen el estigma como un conjunto de elementos que van a llevar la tarea de estereotipar, etiquetar, separar y perder el estatus, como les digo, de no pertenecer al privilegio, sino aunque una persona sea blanca, pero si pertenece a la comunidad LGBT, pueden ya pasarla al estatus de opresión y discriminar por algunas situaciones, ¿no? Entonces, el estigma como tal es una
serie o es un conjunto de actitudes que van a marcar a la persona para disminuir su valor en el grupo social al que pertenece, y esto va a generar segregación, ¿no? El estigma podemos definirlo, o los estigmas que hasta ahorita están descritos por estos autores, pues es el propio, el personal, el público y el institucional. ¿Ok? La discriminación, entonces, va a ser una acción que basada o puede ser generada por el estigma, va a separar, segregar o amenazar a una persona o a un grupo de personas, y esto puede traer consigo consecuencias graves en la búsqueda de vivienda, servicios de salud e incluso mantener un empleo. Entonces, los ejemplos que tenemos como respecto a los tipos de estigma a nivel institucional, pues las políticas institucionales que discriminan, que hace poco, pues hace 2 semanas yo creo, ustedes todos saben lo que pasó en unas oficinas centrales de Ciudad de México de vivienda de Infonavit, ¿no? Donde entonces un directivo va y arranca una bandera del LGBT y bueno, ¿no? Entonces, lo que pasó, pues todos sabemos que al final el que se tenga esa estigmatización, pues va a generar una inaccesibilidad a personas que pertenecemos a la comunidad, ¿no? Entonces, el público va a tener creencias o actitudes discriminatorias, y a nivel personal puedo tener algo que se llama homofobia interiorizada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo pertenezco a un grupo oprimido o a una minoría sexual, voy a integrar el estigma a mi propio pensamiento, ¿no? Entonces, esto va a generar que mi identidad también se defina o se... Ay, perdón, ¿alguien habló? No. Como parte, que el estigma también se integre a mi narrativa personal, a mi identidad. Esto va a mostrar una baja autoaceptación en la orientación sexual, va a anticipar el rechazo de la sociedad, y por supuesto que esto ya es estrés minoritario y ya es un riesgo alto para la salud mental, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos reducir el estigma? Pues por supuesto, una de las grandes estrategias, y es por eso que yo les agradezco muchísimo este espacio, porque la primer estrategia para reducir el estigma y la discriminación siempre va a ser la educación, el contacto y por supuesto la protesta. La maestra Miriam Tello, Tello Bañuelos, es una académica de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ella en una conferencia que da en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, cuando le preguntan, doctora, porque ya está doctorada, doctora, ¿usted qué opina de las protestas que realizan las feministas y vandalizan esta situación, propiedad pública, etcétera, ¿no? Entonces, ella habla de estas 3 definiciones que me parecen muy importantes, porque entonces ella dice, violencia es el acto de ejercer violencia de forma directa, te golpeo, te ofendo psicológicamente, físicamente, laboralmente o emocionalmente. Nos dice que la protesta no va dirigida a violentar de ninguna manera, no va dirigida a violentar de manera personal, es decir, no me lanzo para enterrarte un cuchillo, hacerte daño. La protesta es una manifestación y tiene como objetivo hacer una problemática visible. Y el vandalismo es algo que no tiene propósito, es decir, se destruye por destruir, se lastima por lastimar o se quema por quemar, ¿no? Entonces, bueno, una vez definido esto, creo que, como decía hace un momento, la estrategia de educación a través de estos espacios, empezar con sociedades de profesionistas, por supuesto que nos ayuda a reducir el estigma, ¿no? Entonces, el estigma como un constructo ecológico, como lo define Hatzenbuer, él dice que entonces existe un estigma individual, un estigma relacional o interpersonal y un estigma estructural, que es el que se extiende a las personas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, existe un cronosistema que él mismo describe, donde el estigma y el curso de vida, el estigma va a modificar el curso de vida que yo tenga, mi acceso a la salud física, a la salud mental, y todo esto se va a someter a todo este cronosistema del cual todos somos parte como sociedad, ¿no? Entonces, como profesionistas de la salud mental, ¿dónde nos toca entrar? Pues aquí, ¿no? Como parte de, aunque yo reciba una persona consultante que acude por otra causa, tengo que estar consciente de que puede que a lo largo de su vida, a través del estigma, más adelante vamos a hablar de esto, pues ya tenga unas variables o unas determinantes sociales de salud mental, ¿ok? ¿Hasta aquí existe alguna pregunta o alguna duda que alguien quisiera elaborar?
Ok, si no hay dudas o preguntas, vamos a continuar con esta diapositiva que Gloria González López, que también es una investigadora socióloga mexicana, que nos habla de el acatamiento heteronormativo. Es decir, esto ya lo define como creencias y prácticas de obediencia que establecen los miembros de la familia nuclear y que esto les brinda el derecho de aplicar medidas correctivas y o coercitivas o con el fin de establecer, reforzar y reproducir la heterosexualidad como una expresión, como lo decíamos, hasta arriba, ¿no? Del privilegio de la supremacía sexual, como la heterosexualidad en las familias y en las sociedades en generales. Ejemplos de esto, pues tenemos la violencia emocional y verbal, que es la que se asocia a la homofobia, y la aversión conductual, que es decir, no tienes que caminar así, ahorita lo vemos, ¿no? Va a disminuir el afeminamiento kinestésico, que es como lo define Henen, que entonces ella dice, bueno, entonces las figuras parentales o alguna otra primo, prima, tío, tía, va a ir a buscar enderezar esa conducta, muchas veces a través de golpes, señalamiento, etcétera, ¿no? Los discursos homofóbicos en México se utilizan ampliamente en todo el país, tanto en regiones urbanas como rurales. Gloria González lo que ha encontrado es que estas son las palabras mayormente utilizadas, ¿no? Ok, entonces, una vez dicho esto y una vez hablando de qué es el estrés minoritario, me gustaría que habláramos un poquito ahora sí de por qué es importante tener en cuenta o tener consideraciones especiales o consideraciones con nuestra población LGBTI+, que acude a recibir consulta con nosotros, nosotras o nosotras, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, pues por supuesto, es el bullying homofóbico, ¿no? Esta es una imagen que tomé de la OMS, ¿no? Donde dice, en secundaria se corrió el rumor por toda la escuela de que yo era gay, me insultaban y me golpeaban en la calle, ¿no? Eso, pues yo creo que, aunque es algo de la OMS y aunque esto es algo que la organización lanza para todo el mundo, creo que no se difiere mucho de lo que observamos, encontramos en nuestras historias de vida personales, ni tampoco en lo que vemos en nuestra práctica clínica, ¿ok? Las personas LGBTI+, tienen un riesgo superior a la población en general para desarrollar estrés postraumático. Bueno, aunque me pidieron los riesgos en salud mental, el estrés postraumático es mi área de especialidad, entonces por eso es donde hice como esta primera diapositiva. Entonces encontramos que en la población LGBTI+, que tiene una identidad cis, existe un 48% de prevalencia y 42% en la población trans, ¿no? Aquí hay otra recomendación cinematográfica, que bueno, más que cinematográfica es de series, ¿no? Que se llama Fellow Travelers o Compañeros de Viaje, que está en Paramount. Entonces, en esta serie existen dos vertientes, ¿no? Por así decirlo, un pupilo que se enamora de su maestro, por así decirlo. Entonces, independiente de esto, uno de ellos es bisexual, uno de ellos es homosexual, pasan una serie de situaciones. Entonces, es por eso que él dice, amas a tu familia y ellos me aman, aunque solo aman la parte que conocen de mí. ¿Por qué puse esta referencia con esta información? Porque al final, dentro de la comunidad LGBTI+, también existe un estigma aumentado hacia las personas que eh, se viven con una orientación bisexual y también existe aún dentro de la comunidad LGBTI+, digamos, estigma y discriminación a personas trans, ¿no? Entonces, la población bisexual y transgénero dentro de la comunidad LGBTI+, son quienes tienen una mayor incidencia, casi el doble o triple, comparados con las personas homosexuales cisgénero y o heterosexuales y cisgénero, ¿ok? Entonces, bueno, los riesgos de salud mental no solo nos referimos a la presencia de trastornos mentales, eso es muy importante porque hay varios estudios que se han realizado tanto aquí en México como en el mundo que nos hablan de conductas sexuales de riesgo en población LGBTI+, que al final del día tienen mucho que ver con las prácticas de chemsex, son las principales que encuentran, el consumo de sustancias pues desmedido
Y esto también nos habla dentro de estos riesgos para la salud mental, encontramos que el 30% de la población LGBTI más inició su vida sexual entre los 15 y los 17 años. En México, el 90% de las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI más, reportamos en una encuesta realizada por el INEGI en el 2018, que se reportó en el 2019, que el 90% hemos sido discriminados, nos hemos sentido discriminados en algún contexto a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? La mayoría de estos, pues, el 92% éramos o fuimos señalados a través del bullying homofóbico por apariencia física, formas de vestimenta, estereotipos de género o incluso insultos, ¿ok? Entonces, una vez que hablamos, ¿no?, de los riesgos para la salud mental, encontramos que existen un traslape, o como en este diagrama de Venn, que va a combinar el criterio A del trastorno del estrés postraumático del sistema de clasificación DSM-5 con microagresiones, estrés de minorías y discriminación. Entonces, el criterio A, como tal, el sistema DSM-5 no nos incluye el estrés de minorías o el estrés minoritario como parte de un criterio A, pero lo que nos dice la bibliografía es que el hecho de tener discriminación, estrés minoritario constante y microagresiones constantes pueden generar síntomas similares al criterio A. Al final, el sistema DSM pues, es un sistema de clasificación de síntomas que, por supuesto, en muchas situaciones pues, se queda corto. En el estrés minoritario y en la atención a la población LGBTI+, pues no es la excepción. ¿Ok? Entonces, algo que me parece importante, que esta es información prácticamente recién salida a través de algo que se llama The Trevor Project, que es un proyecto de Estados Unidos que busca sensibilizar a la población y hacer visible los riesgos para la salud mental en las personas LGBTI+. Ellos encontraron que más del 40% de las personas pertenecientes a la comunidad consideraron seriamente suicidarse en el último año. Las personas transgénero, no binarias y o personas de color reportaron unas cifras más altas que sus pares, que también son pertenecientes a la comunidad. Entonces ya no solo encontramos que existe una, por así decirlo, como organización social distinta por ser parte de esta minoría sexual, sino que ahora también dentro de la minoría sexual tenemos un grupo que dentro de esta minoría se encuentra en opresión, como las personas bisexuales, transgénero y no binarias. ¿Okay? Dentro de la última encuesta que salió, los últimos datos que se encontraron aquí en México, bueno, prácticamente encontramos que en la encuesta nacional sobre diversidad y género, pues es la distribución como de los, digamos, como la orientación sexual. Encontramos que el 18% de la población LGBT y más no ha tenido problemas emocionales en los últimos 12 meses, pero el resto sí. O sea, el 81% sí ha tenido problemas. Entonces, eso pues son cifras muy altas, ¿no? Que contrastan mucho con la estadística de Estados Unidos o con la estadística incluso internacional. Los problemas emocionales más frecuentes dentro de la población LGBTI más es el estrés, seguido por angustia, miedo o ansiedad y la pérdida de aumento o apetito. El más predominante es el estrés, ¿no? También existe, bueno, el 28.7% de la población LGBTI más ha pensado o ha intentado suicidarse en algún momento de su vida. Eso es una cifra alarmante porque si lo pensamos, al menos en quienes estamos conectados y digamos de los que somos LGBTI más, si fuéramos 10, al menos 3 de nosotros ya hemos pensado o ya incluso hemos intentado suicidarnos, ¿no? Entonces, sí es bien importante, como les decía, siempre tener esta visión de estrés minoritario y de estas cifras, porque al final es altamente probable que si llega conmigo una persona consultante, independientemente de su edad, pero con el hecho de tener, de haber vivido en esta situación de estrés de minorías o pertenecer a la comunidad, ya le va a conferir un riesgo superior comparado con la población general. ¿Okay? Las causas de ideación y tentativa suicida aquí en México reportadas, se encontró que pues, son los problemas familiares más, o el principal, fue debido a la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Que pues sí,
¿no? Es algo que observamos bastante. Y uno de los comórbidos que también se estudiaron en esta encuesta es el consumo de sustancias que mayormente fueron reportadas por la comunidad LGBT. Fue el cannabis, ¿no? Que eso sí es coincidente con la población en general. Ahorita tenemos una grave epidemia de consumo y naturalización del cannabis, no solamente en la comunidad, sino en la población general. La cocaína o cualquier estimulante y seguido del MDMA, ¿ok? Entonces, a nivel, o bueno, a forma de conclusión, ¿no? Para ir cerrando esto y poder abrir la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría cerrar con estas recomendaciones que lanzó la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, este año, ¿no? Entonces, lo que nos sugieren como personal de salud mental es que nos tomemos el tiempo para entender las identidades, las experiencias y que seamos muy conscientes de los signos y síntomas de alarma y los riesgos para la salud mental de las personas que atendemos, principalmente si ya estamos atendiendo a una persona que pertenece a la comunidad LGBTI+. Tenemos que tener una escucha activa y compasiva, lo cual nos va a llevar a la generación de entornos seguros. Tenemos que respetar la identidad de las personas consultantes. Eso incluye respetar, afirmar y usar los pronombres que la persona nos indique, ¿no? Desafortunadamente, en los sistemas de salud, tanto salud mental y no mental, existe todavía un grave problema porque no existe una forma sistemática de que yo pueda conocer cuál es el pronombre de mi paciente antes de que él, ella o ella entre en la consulta, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, nos utilizamos el nombre legal y, pues, la persona no se siente cómoda o cómodo con este pronombre. Entonces, sí es una situación que tenemos que interrogar a la persona consultante toda vez que la veamos, ¿no? Los pronombres. Tenemos que propiciar una atmósfera de aceptación, amor, soporte familiar y en el círculo social, es lo que le conocemos, pues, ahora sí como el fortalecimiento en las redes de apoyo. El apoyo al acceso a la salud mental siempre y cuando así se requiera disminuir el estigma. De repente llegan personas consultantes no solo pertenecientes a la población LGBTI+, sino en general, que entonces me dicen, bueno, es que siento que ahora que mi psicóloga o mi psicólogo me mandó a atención psiquiátrica, pues ya no tengo remedio, ¿no? Y voy a tomar medicamento toda la vida. Entonces, de por sí, si pertenecemos a este enfoque, como les decía, si observamos este enfoque interseccional, en la parte de los oprimidos, tenemos a alguien que tiene una... No sé si soy el único que no escucha o... No, como que se trabó el audio del doctor Manuel. Demos un par de minutos a ver si vuelve. Va. ya. Creo que ya volviste, Manuel. ¿Ya? Ay, ya, creo que ya volví. Ya. Sí, ya volviste. Solo que dejamos de ver tu pantalla. No sé si en lo que eso se restablece le podemos dar la voz a Patricia que levantó su manita. Ok, no sé si ya terminó la intervención para ver, o si no me espero hasta el momento de las No, preguntas. no ha terminado, pero está teniendo un pequeño problema técnico. Si quieren dar un par de minutos para que el doctor lo arregle. Ok. ¿Ya me escuchan? Ya, ok. Bueno, entonces les decía, el fomentar entornos de seguridad, pues es algo que tenemos que generar con nuestras personas consultantes. No- Tenemos que también continuar, ¿no? No, necesito mi presentación. Sí. Ya, gracias. El respetar, ¿no? Les decía entonces, cuando una persona está como perteneciente a esta esfera de minoría, pues es muy importante que tengamos, ¿no? Esta visión interseccional donde la persona puede tener estresores de salud mental y puede ir aumentando, ¿no? El apoyar el acceso a la salud mental cuando se requiera y el ayudar a educar a otras personas profesionales como lo estamos haciendo el día de hoy a través del Colegio Estatal de Psicología de Jalisco, lo cual
es altamente loable porque definitivamente es una labor que nos corresponde a todos como profesionistas. Yo creo que, bueno, y no es que algo que yo crea, yo creo que eh, los códigos éticos y demás de la práctica médica, psiquiátrica y demás, siempre nos van a dar el que el conocimiento es para compartirse en primer lugar y pues también para que ser reproducido por las personas, ¿ok? Y bueno, siempre me gusta utilizar esta frase de una gran maestra del psicotrauma, que es Judith Herman. Ella define la integridad como la capacidad de afirmar la vida, dando la cara a la muerte, la capacidad de reconciliarse con los propios y finitos límites, así como reconciliarse con las trágicas limitaciones de la condición humana. Esta orquídea es parte de nuestra colección de orquídeas de Clínica Invita, ¿no? Que nos dio, me gusta mucho ponerla porque fue una orquídea muy particular porque nos dio 3 ciclos de floración, ¿no? Y bueno, siempre me gusta cerrar recordando que no trabajamos solos, solas o soles, que todos somos parte de una comunidad y que el propiciar entornos de seguridad para nuestras personas consultantes es una tarea de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel. De igual manera, creo que la maestra Patricia tenía una duda. No sé si ya se aclaró o... No, aquí tengo 2 preguntas por ti. Adelante. Sí, Sí, bueno, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy amplia su investigación y en ese sentido quería preguntarle para ver si yo entendí bien. De todo este estudio que usted nos resumió, esta incidencia, por ejemplo, sobre todo en relación al suicidio, obedecía en virtud a este estrés de minorías, a la predisposición a los padecimientos psiquiátricos, ya sea atendidos o no atendidos, o a la suma de todo esto. Eso es por un lado. Y la otra, si pudiera informarme un poquito sobre los servicios de su clínica, que desconocía la existencia de la misma, para efecto de canalización de algunos pacientes, por favor. Gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias. Mire, sí, tal cual lo que nos dicen estos estudios es que existe un aumento de la incidencia de personas que pertenecemos a la comunidad y que pensamos o intentamos suicidarnos, y como la causa que mayormente ellos encontraron fue el estrés a nivel familiar o de pareja, y por supuesto que el estrés familiar en específico era el como detectado por la identidad de género o la orientación sexual. Entonces, sí, así como lo vemos aquí en esta gráfica, lo que ellos dicen es que sí, hay muchas otras causas por las que las personas se intentan suicidar, en las personas de la comunidad, pero no solo son esas, ¿no? Sino que el estrés familiar por el rechazo familiar o por los conflictos por la orientación y la identidad de género son las principales causas, ¿no? Muchas gracias. Y respecto a los datos de la clínica, pueden encontrarnos en Instagram, acá lo pongo al final, aquí está, va. @clínica bienvita, Instagram, TikTok, y bueno, parte de nuestros servicios son la estancia residencial, que es uno de nuestros fuertes, la consulta externa y la estancia residencial de medio tiempo, ¿no? Entonces, en la estancia residencial buscamos generar precisamente entornos de seguridad para personas que están pasando por alguna crisis o por algún momento donde ya el entorno externo y la red de apoyo social, familiar y personal no son suficientes para contener a la persona. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿para todo tipo de casos psiquiátricos en crisis? Sí, en crisis y no crisis. O sea, sí vemos personas que llegan con crisis, pero también en no crisis. O sea, también como para consulta de psiquiatría o derivaciones generales, digamos. Ujú. Sí, como consulta externa, pero también internamientos para casos de crisis. Exacto. Sí, 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 ambos juntos. Muy bien, gracias. Gracias, maestra. Pues Ok. ahora sí que si no hay más dudas, primero que nada agradecerle muchísimo por la charla, doctor. No sé si me permita compartir. Muchísimas gracias.
pues le hacemos entrega de manera virtual de su constancia. De igual manera, pronto se la estaremos haciendo llegar. Muchísimas gracias. Creo que, como lo mencionas, una de las partes importantes aquí es el poder concientizar y aprender más de la diversidad sexual, porque, pues bueno, si de por sí ya hay un estrés enorme y que todavía lleguen a consulta, lleguen a atención y que le estemos estresando más, juzgando y poniendo como en juicio todo esto, creo que pues peor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su ponencia y le haremos llegar su constancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes Creo por la que invitación. Muchas gracias. en el chat estoy viendo que pues todo el mundo está dándote las gracias y mencionando que muy interesante la información que les presentas. Entonces, pues tanto a ti como a Tommy, pues muchas gracias por participar con nosotros este mes, desde Clínica Bienvita y desde ustedes como profesionistas para dar más información sobre el trabajo y el tratamiento con personas LGBTIQ+, precisamente en el mes del orgullo LGBT, en el que, pues, como parte de las actividades del colegio y de la División Profesional de Psicología y Diversidad Sexual, buscamos estarles trayendo información. Ya es el tercer año que lo hacemos en este mes, pues para sensibilizar, aprender y entender a la diversidad sexual desde el ámbito clínico en esta ocasión y en otras ocasiones ha sido desde otras áreas. Muchas gracias nuevamente, Tommy. Muchas gracias, Manuel. Y pues, bueno, faltan 14 minutos para la asamblea. Entonces vamos a dar estos minutitos de break, de descanso, para que se levanten, vayan al baño, tomen agua, etcétera, porque no puedo iniciar la asamblea antes de las 8 por todo tema estatutario, ¿va? Entonces a las 8 en punto iniciamos la asamblea. Un cafecito, ¿no? Un cafecito o no agua, porque si yo tomo café a esta hora ya no duermo, Ramón. Bueno, Ángel, ¿es en este mismo link? Sí, va a ser en este mismo link, no se preocupen, ahorita lo voy a crear también en el chat de WhatsApp para que ya no se cambien de link, que la asamblea va a quedarse en este mismo link, ¿va? Gracias.